Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Chosica por la invitación al encuentro de hoy. Quiero agradecer también a los oradores previos que estuvieron dando excelentes charlas sobre el texto que hoy vamos a abordar. Y por supuesto, también va mi agradecimiento para toda nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están formando parte de estos encuentros. Lo primero que vamos a hacer es cantar Jayos Radha Madhava, luego leer el Srimad Bhagavatam, el canto tercero, capítulo 31, texto 41, el texto en sánscrito, la traducción, el significado por Srila Prabhupada, luego voy a dar una breve explicación sobre el mismo y en el transcurso de la clase ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yamanyate pati moham mam mayam rishabhayatim Stritvam stri sangata prapto vitapatya griha padam
Una entidad viviente que por haberse apegado a una mujer en su vida anterior ha recibido un cuerpo de mujer, neciamente contempla a Maya en la forma de un hombre, su esposo, como proveedor de riqueza, hijos, casas y demás bienes materiales. Traducción y significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Según este verso se considera que en su vida anterior la que ahora es una mujer fue hombre y que por haberse apegado a su esposa de entonces ahora tiene un cuerpo de mujer. Esto lo confirma el Bhagavad Gita. El nacimiento que el hombre obtiene en su siguiente vida depende de lo que piense en el momento de la muerte. Si alguien está demasiado apegado a su esposa, lo natural es que piense en ella a la hora de morir y en su siguiente vida reciba un cuerpo de mujer. Y a la inversa, si una mujer piensa en su esposo a la hora de morir, es natural que reciba un cuerpo de hombre en su siguiente vida. Esa es la razón de que las escrituras hindúes insistan especialmente en la castidad de la mujer y en su devoción a su esposo. Una mujer que se apegue a su esposo puede ascender a un cuerpo de hombre en su siguiente vida, pero un hombre que se apegue a una mujer se degradará y en su siguiente vida obtendrá un cuerpo de mujer. Siempre debemos recordar que, como se afirma en el Bhagavad Gita, los cuerpos materiales, sean densos o sutiles, son vestidos, son la camisa y la chaqueta de la entidad viviente. Ser hombre o ser mujer solo tiene que ver con el vestido corporal de la persona. En realidad, el alma, por naturaleza, es energía marginal del Señor Supremo. En cuanto que pertenece a la categoría de las energías, la entidad viviente debe considerarse que en origen es mujer, es decir, un ser disfrutado. En un cuerpo de hombre hay más posibilidades de salir de las garras de la materia. En un cuerpo de mujer las posibilidades son menores. En este verso se indica que no debemos desperdiciar el cuerpo de hombre cultivando el apego por las mujeres y con ello enredarnos demasiado en el disfrute material, pues eso nos llevará a obtener un cuerpo de mujer en la siguiente vida. La mujer por lo general se siente atraída por la prosperidad doméstica, las alhajas, los muebles y los vestidos. Si su esposo le proporciona una relativa abundancia de todas esas cosas, ella está satisfecha. La relación entre hombre y mujer es muy complicada, pero lo esencial es que quien aspire a elevarse a la etapa trascendental de la comprensión espiritual debe ser muy cauteloso en aceptar la compañía de una mujer. Sin embargo, en el estado de conciencia de Krishna, esa restricción puede relajarse, porque si el hombre y la mujer no se apegan el uno al otro, sino a Krishna, tanto él como ella son aptos para salir del enredo material y alcanzar la morada de Krishna. Como se confirma en el Bhagavad Gita, cualquiera que adopte seriamente el proceso de conciencia de Krishna, tanto si pertenece a una especie inferior, como si es una mujer, o pertenece a las clases menos inteligentes, como la clase mercantil o la clase obrera, irá de regreso al hogar de vuelta a Dios y alcanzará la morada de Krishna. El hombre no debe estar apegado a la mujer y la mujer tampoco debe estar apegada al hombre. Tanto el hombre como la mujer deben estar apegados al servicio del Señor. Entonces ambos tendrán la posibilidad de liberarse del enredo material. Yam manyate patin moham tanmayam rishabhayatim Shtrituam Shtrisam Gata Prapto Vita Patya Griha Padam. Una entidad viviente que por haberse apegado a una mujer en su vida anterior ha recibido un cuerpo de mujer, neciamente contempla a Maya en la forma de un hombre, su esposo, como proveedor de riquezas, hijos, casa y demás bienes materiales. Om Gyana Timirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, bienvenidos. En el significado de hoy tenemos muchos conceptos clave que son importantes para desarrollar. Y específicamente hay un punto filosófico en el que tenemos que detenernos para que de alguna manera el significado cobre sentido y podamos comprender cuál es el conocimiento de base que sustenta las conclusiones a las que está llegando Srila Prabhupada.
Filosóficamente hablando, en este texto se habla de la ropa, del cuerpo y también del propietario del cuerpo, de quien habita en el cuerpo, es decir, del alma. En el Bhagavad Gita, Krishna afirma en uno de los capítulos que hay dos tipos de almas. Las almas falibles y las almas infalibles. Las almas infalibles son las que se encuentran bajo la protección de la naturaleza divina en los planetas Vaikunta. Y las almas falibles son las que se encuentran soñando en los mundos materiales bajo las garras de la energía externa, es decir, Maya. Técnicamente, a lo que se denominan seres falibles, en el significado de hoy, también se lo puede denominar con la frase almas condicionadas. Entonces, por un lado tenemos seres falibles, por otro lado tenemos seres infalibles. Los seres infalibles están en el plano divino, los seres falibles están en el plano material, y los seres infalibles se denominan almas liberadas, y los seres falibles somos denominados técnicamente como almas condicionadas. Y básicamente Krishna dice en el Bhagavad Gita que él lanza una mirada a la energía material y la impregna con las entidades vivientes. Y como la energía material está integrada por las tres modalidades de la ignorancia, la pasión y la bondad, cuando el alma condicionada o el ser falible entra en contacto con la materia de la cual está compuesta los diversos universos materiales, y al estar a su vez la materia compuesta por las tres modalidades de la naturaleza material, nosotros, los seres falibles, nosotras, las almas condicionadas, al entrar en contacto con Maya, también entramos en contacto con las modalidades y de ese modo todos quedamos condicionados. Y el punto es que una de las primeras funciones que ejerce la energía ilusoria sobre nosotras es el hecho de olvidar nuestra verdadera identidad en cuanto a nuestra posición trascendental. Y como básicamente, al olvidar nuestra identidad real y nuestra identidad eterna, alguna identidad tenemos que poseer, si no, no tendríamos un sentido de yo, adquirimos, al perder nuestra identidad absoluta, adquirimos una identidad relativa. Nuestra identidad absoluta tiene que ver con la naturaleza eterna del ser como parte del todo supremo, mientras que nuestra naturaleza relativa se relaciona con lo que en sánscrito se denominan upadis, es decir, en el mundo material las almas olvidamos nuestra verdadera identidad y asumimos diferentes upadis, asumimos diferentes designaciones. Entonces, las designaciones tienen que ver con identificaciones que son temporales. Las designaciones tienen que ver con identificaciones que son relativas. Y por lo tanto, las designaciones tienen que ver, en última instancia, en sentido filosófico, con designaciones que son ilusorias. Y así, aunque todas las almas individuales, o en sánscrito jivatmas, somos, filosóficamente hablando, energía marginal de la suprema personalidad de Dios, en el plano falible, en el plano material, las almas individuales que entramos en contacto con la energía ilusoria que está integrada por las tres modalidades, sattva, rayas y tamas, asumimos designaciones y algunos de nosotros creemos que somos hombres, que somos argentinos, otros pensamos que somos mujeres y que somos peruanos, algunos piensan que son personas inteligentes, intelectuales, otros asumen que son personas astutas, comerciantes, algunos se identifican también con ciertas ideologías políticas, otros se identifican con otras. Entonces es muy compleja la situación del ser falible, es muy compleja la situación del alma condicionada una vez que entra ilusoriamente en contacto con la materia y que padece esta suerte de fiebre o esta cierta, podríamos decir, alucinación en la que olvidamos nuestra identidad trascendental como partes eternas del Todo Supremo
y pasamos a identificarnos bajo el sueño de la energía ilusoria con diferentes upadis, con diferentes designaciones. El punto es que estas designaciones no solamente tienen que ver con una noción transitoria de lo que creo ser. Estas designaciones no solo tienen que ver con una identidad ilusoria, sino que el plano del pensamiento, el plano en el que me identifico con distintas designaciones, también da como resultado diferentes tipos de estructuras psicológicas, diferentes tipos de egos, diferentes tipos de relacionamientos entre nosotros y también, por supuesto, diversos estados de conciencia. En el significado de hoy, Srila Prabhupada está explicando que aunque las almas somos energía marginal de la Suprema Personalidad de Dios y nuestra posición constitucional es como partes estar unida al todo, cuando olvidamos eso, ciertas almas condicionadas pensamos ser hombres, ciertas almas condicionadas piensan ser mujeres, ciertas personas piensan ser de clase alta, otras personas piensan ser de clase baja, y en función con esas designaciones hay un comportamiento condicionado, hay una manera de relacionarnos con los demás, hay una manera de relacionarnos también con el mundo que nos rodea en función de estas designaciones temporales. Y básicamente esto es así porque en el plano de la ilusión, bajo la influencia de Maya, vamos desarrollando las almas condicionadas diferentes niveles de conciencia. La conciencia es una, podríamos decir, evidencia de la presencia de un alma espiritual dentro de un cuerpo material. Si el cuerpo material de alguna manera experimentase el abandono del alma, si el alma saliese del cuerpo, automáticamente dejaríamos de experimentar frío, dejaríamos de experimentar calor, dejaríamos de experimentar hambre o saciedad, alegría o tristeza. Incluso el mismo cuerpo dejaría de manifestar síntomas de vida, porque la conciencia indica la presencia del alma espiritual dentro de estos cuerpos materiales. Y el punto es que en relación con la conciencia que cada alma condicionada desarrolla en el plano de la energía ilusoria, también esta conciencia va a determinar la calidad de diversos tipos de pensamiento. La función de pensar, sentir y desear son funciones de la mente. Y en el plano condicionado, en el plano material, nuestro pensamiento es un pensamiento condicionado. Ahora bien, uno podría plantear que el pensamiento es una función natural de la mente. Uno podría pensar que el pensamiento es algo que tiene que ver simplemente con experimentar ciertas ideas o ciertas sensaciones o ciertos sentimientos. Pero el punto es que de acuerdo al Bhagavad Gita, que Srila Prabhupada está mencionando en el significado del texto de hoy del Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31, shloka 41, el pensamiento es algo más que un mero contenido mental. Como sabemos, la mente es inestable. Arjuna decía en el Bhagavad Gita que controlar la mente es más difícil que controlar el viento con los brazos. También a veces se define la mente como chanchalá, como inestable, va pasando de un pensamiento a otro, va pasando de una sensación a otra, va pasando de un sentimiento a otro. Es decir, en el plano material y en el plano condicionado, tener una ecuanimidad mental es algo muy difícil y es algo que en particular requiere de la práctica del yoga. Pero además de esta fugacidad y de esta inestabilidad propia de la mente, que pasa de un pensamiento a otro, de un deseo a otro, de un sentimiento a otro, en realidad esos pensamientos en sentido filosófico, tal como podemos ver en el texto de hoy, son muy importantes. Porque el pensamiento actual tiene un poder no solamente sobre el estado mental en nuestra existencia presente, sino que el pensamiento actual tiene la capacidad de influenciar nuestras futuras existencias. Krishna dice en el Bhagavad Gita que el estado de conciencia, es decir, que aquello que uno piense al momento de la muerte,
ese estado indefectiblemente es el que va a alcanzar en su propia vida. Entonces, como practicantes de Bhakti Yoga, es muy importante analizar el estado de nuestra mente. Como practicantes de vida espiritual, es muy importante que analicemos el tipo de pensamientos que se alberga en nuestra mente, porque de la calidad de los pensamientos que tengamos depende en parte nuestro destino. Y filosóficamente este no es un punto menor. Como decíamos al comienzo, en el Bhagavad Gita se establece una clasificación de los seres. Por un lado los seres falibles, por otro lado los seres infalibles. Los seres infalibles desarrollan su existencia en el ámbito de Vaikunta, en el ámbito de la eternidad, del conocimiento y la bienaventuranza, mientras que los seres falibles estamos soñando en el seno de la energía externa de Krishna, es decir, de Maya, y por lo tanto somos denominados almas condicionadas. Y al dejar de lado nuestra identidad eterna, nuestra identidad real, asumimos designaciones, asumimos upadis, asumimos ciertas formas de identificarnos relativamente con diferentes aspectos de este mundo material, lo cual da en cada uno de nosotros el desarrollo de diferentes niveles de conciencia, y del tipo de conciencia que tengamos va a depender el tipo de pensamiento que desarrollemos. Y es muy importante en esta vida evaluar en qué estamos pensando. Es muy importante en esta vida evaluar qué estamos sintiendo. Y es muy importante en esta vida evaluar qué estamos deseando. Porque ese pensamiento que forma parte de un estado de conciencia particular es lo que va a influir en el pensamiento que tengamos al momento de la muerte. Es decir, aunque la mente es inestable, aunque la mente pasa de un pensamiento a otro, aunque la mente pasa de un sentimiento a otro, aunque la mente pasa de un deseo a otro, aún así, esos pensamientos que tenemos día a día, esos sentimientos que tenemos día a día y esos deseos que tenemos día a día, aunque puedan parecer fugaces o transitorios en principio, ellos se van acumulando, ellos van formando de alguna manera una sustancia que influye en nuestro estado de conciencia y que influye en la mentalidad que cada uno de nosotros tiene al momento de abandonar este cuerpo. Por eso es que el practicante de Bhakti Yoga tiene que estar de manera constante en un estado de atención, en un estado introspectivo, es decir, técnicamente practicando un proceso de meditación para poder controlar los sentidos y especialmente para poder controlar la mente. Porque los pensamientos, los deseos y los sentimientos que tenemos a lo largo de cada día se van sumando y van influyendo en última instancia en el resultado final, es decir, en la mentalidad que vamos a tener al momento de la muerte. Y esa mentalidad o estado de conciencia que tengamos al momento de la muerte es lo que nos va a permitir determinar nuestra propia existencia dentro del ciclo de la reencarnación del alma. Una vez que este cuerpo material llegue a su fin y se encuentre con aquello que denominamos muerte, el alma, que es diferente del cuerpo, el alma que es espiritual, dependiendo del estado de conciencia que desarrollamos en esta vida, dependiendo del tipo de pensamientos, sentimientos y deseos que tenemos en esta vida, eso va a generar un estado de conciencia que va a tener sus consecuencias al momento de la muerte en cuanto a que va a determinar nuestro próximo nacimiento. Tal como Krishna afirma en el Bhagavad Gita que el alma es transportada de un cuerpo material a otro dentro de este mundo a partir de la acción del cuerpo sutil, tal como el aire transporta los aromas. Por eso para un practicante de vida espiritual es muy importante analizar su mente. Para un practicante de vida espiritual es muy importante analizar qué tipo de conciencia está desarrollando. Porque si día a día nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestros sentimientos son materiales,
Lógicamente, por consecuencia, nuestra mentalidad va a ser material al momento de la muerte. Y si nuestra mentalidad es material al momento de la muerte, entonces nuestro cuerpo en la próxima vida seguirá siendo material y seguiremos siendo seres falibles, seguiremos siendo almas condicionadas, atrapados en los sueños ilusorios de Maya. Ahora bien, si nuestros pensamientos, si nuestros sentimientos y nuestros deseos en esta vida están conectados con la práctica del Bhakti Yoga, entonces la calidad de nuestro pensamiento se eleva de lo material hacia lo espiritual. Y si al momento de la muerte nuestro pensamiento es espiritual, si nuestra conciencia es espiritual, entonces lógicamente no reencarnaremos en nuevos cuerpos materiales y alcanzaremos la autorrealización. Entonces, hoy hay diversos puntos filosóficos que son altamente significativos en los comentarios de Srila Prabhupada. Y no solamente son significativos todos estos conceptos para poder comprender las bases de la filosofía consciente de Krishna en relación con el proceso de reencarnación, sino que también los conceptos que son desarrollados en el significado de hoy tienen un fuerte sentido práctico para poder alcanzar la autorrealización. Entonces, como vimos previamente, las almas condicionadas aceptamos designaciones, que son identidades superficiales, temporales e ilusorias, que no representan la verdadera naturaleza del ser. Ahora bien, uno podría, solamente quedándose en ese aspecto filosófico, desarrollar una actitud pesimista. Bueno, está bien, soy un alma espiritual, me encuentro en un cuerpo material, pero como he olvidado mi propia esencia, me identifico con diferentes designaciones materiales y esto me mantiene cautiva en un ciclo de reencarnación continuo del cual no se puede salir. Pues esa visión no es necesariamente conclusiva para la filosofía Gaudiya Vaishnava, porque ese ciclo de reencarnaciones se puede cortar. El samsara se puede trascender y eso se logra mediante la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a este tipo de yoga que se centra en el conocimiento filosófico y en la devoción práctica, que se conoce en el Bhagavad Gita como Bhakti Yoga, vamos gradualmente por el proceso de meditación que va ligado como aspecto central del Bhakti, vamos dejando gradualmente la mentalidad material de lado. Vamos dejando a través de la práctica del Bhakti nuestros pensamientos materiales de lado, porque la meditación implica absorbernos por completo en Krishna. La meditación implica el restablecimiento de la relación entre el ser individual y el ser supremo. Es decir, la meditación implica que el alma condicionada que se encuentra en este mundo material pueda absorber sus sentidos, su mente, su inteligencia, su conocimiento y su devoción en la suprema personalidad de Dios, Bhagavan Sri Krishna. Entonces, de esta manera, el proceso de Bhakti Yoga es el más eficaz para liberarnos a las almas condicionadas de las designaciones materiales. El proceso de Bhakti Yoga es el más eficaz para liberar a las almas condicionadas del ciclo del nacimiento y la muerte, porque en sentido técnico, el Bhakti Yoga implica la absorción de nuestros pensamientos de manera constante en Krishna, y esto lo que hace es elevar la calidad de nuestra conciencia. Trascendemos al pensar en Krishna la mentalidad material y ascendemos hacia una conciencia trascendental que nos sitúa en el plano divino y por lo tanto es la práctica de la meditación dentro del proceso del Bhakti Yoga es lo que nos eleva para que dejemos de ser seres falibles y nos volvamos seres infalibles, para que dejemos de ser almas condicionadas y nos volvamos almas liberadas. Entonces, otro punto filosófico importante que encontramos en el significado de hoy es la cuestión del apego. En el plano material, el hombre se apega a la mujer
y en el plano material la mujer se apega al hombre. Como consecuencia, las almas que habitan dentro de un cuerpo masculino o femenino tienen que transmigrar dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Pero Srila Prabhupada explica que esto no se aplica a los bhakti yogis. Es decir, cuando somos almas condicionadas, cuando somos seres falibles, cuando perdemos nuestra noción de identidad trascendental como seres individuales, que somos parte del todo supremo, entonces asumimos la falsa noción de que somos hombres o mujeres, nos apegamos unos a otros y obviamente tenemos que reencarnar. Ahora, la conclusión lógica sería, en el plano material, que los hombres no deberían tener contacto con las mujeres y que las mujeres no deberían tener contacto con los hombres. Sin embargo, esto es artificial, esto es poco natural. Y Srila Prabhupada nos está explicando en el significado de hoy una visión superadora del sentido común material a través de una lógica trascendental. Y es que cuando el hombre y la mujer forman una familia y en el centro de esa familia está la práctica del Bhakti Yoga, entonces el apego del hombre no es directamente hacia la mujer, ni el apego de la mujer es directamente hacia el hombre, sino que el apego del hombre en pareja es hacia Krishna y el apego de la mujer en pareja de Bhakti Yogis es hacia Krishna. Entonces no tenemos que eliminar la relación entre hombre y mujer y tampoco tenemos que eliminar el apego. Lo que tenemos que trascender es la conciencia material como almas condicionadas o como seres falibles que nos identificamos con designaciones o upadis materiales, dado que estas designaciones son identidades superficiales, temporales e ilusorias. Pero cuando un hombre y una mujer en la práctica del Bhakti Yoga entienden que no son cuerpos materiales, sino almas espirituales, y que como almas espirituales son partes eternas de Krishna, y cuando se comprende que Krishna es el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios, y el origen de los mundos materiales y espirituales, y con conocimiento y devoción dentro de la relación entre hombres y mujeres, elevamos la calidad de nuestro apego y sacamos el apego del plano material y elevamos el apego al apegarnos a Krishna, tal como la parte se apega al todo, entonces esa relación entre hombre y mujer no es condicionante, no es producto de la ilusión, sino que está basada en conocimiento, está basada en devoción y ese tipo de relación es liberadora. Porque tanto el apego del hombre como de la mujer, cuando ambos practican Bhakti Yoga, es un apego que tiene como centro a Krishna. Y ese apego a Krishna nos desapega de la energía ilusoria, nos desapega de las designaciones materiales, nos desapega de los pensamientos, de los sentimientos y de los deseos materiales, y ese apego trascendental nos permite a los practicantes de Bhakti Yoga en cuerpo masculino o en cuerpo femenino apegarnos a Krishna, trascender la mentalidad material y desarrollar conciencia de Krishna. Entonces, filosóficamente, tenemos que comprender la importancia que tiene el hecho de que nosotras como almas espirituales hayamos evolucionado de cuerpo en cuerpo hasta haber llegado a un cuerpo humano, masculino o femenino. Porque en cuerpos humanos podemos dedicarnos a la práctica del Bhakti Yoga. De hecho, el Bhagavad Gita, si bien describe diferentes procesos de yoga, concluye que el Bhakti Yoga es el más elevado de todos. De la misma manera, el Srimad Bhagavatam, que es la esencia y lo mejor de todo el conocimiento védico, concluye que la actividad suprema para todas las personas es prestar servicio devocional a la suprema personalidad de Dios y que esa actividad es plenamente satisfactoria cuando es inmotivada e ininterrumpida. Por lo tanto, todo tipo de trabajos, todo tipo de actividades y todo tipo de esfuerzos que como seres humanos emprendamos en la vida son una pérdida de tiempo en sentido filosófico si no despiertan nuestro interés por revivir nuestra relación eterna con Krishna. Entonces, tanto en el Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam se explica que hay diferentes procesos de yoga, pero que el Bhakti es el más elevado. Y en relación con los conceptos filosóficos que fuimos desarrollando en la clase de hoy, el Bhakti Yoga es fundamental.
La forma humana de vida en cuerpo de hombre o de mujer es fundamental porque a través del bhakti nos liberamos de las designaciones materiales, nos liberamos de los upadis. A través de la práctica del bhakti yoga nos liberamos de los pensamientos materiales. A través de la práctica del bhakti yoga nos liberamos de los apegos materiales y en consecuencia a través de la práctica del bhakti yoga nos liberamos del ciclo del nacimiento y la muerte, porque este tipo de yoga en particular eleva nuestra conciencia, porque en la práctica del bhakti yoga hay meditación en el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y esta meditación hace que nuestra conciencia deje el plano material y ascienda al plano espiritual, porque dejamos de tener pensamientos, sentimientos y deseos materiales y pensamos, sentimos y deseamos como almas individuales en relación con el Todo Supremo, en relación con Krishna. Y esto hace que nuestro apego deje de ser material y nuestro apego se vuelva trascendental. Y de ese modo, al desarrollar conciencia de Krishna a través de la práctica del Bhakti Yoga, todos somos liberados, hombres o mujeres, del ciclo del nacimiento y la muerte, y así alcanzamos la perfección más elevada. Hare Krishna, muchas gracias, Aum Tat Sat, todas las glorias de Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Bueno, saludos para Steve Campos, saludos para Unmada Vidyanidhi, saludos para Marcel Yáñez. Acá Marcel pregunta si no es contradictorio que un ser falible se vuelva infalible. A ver, en cuanto al lenguaje, parecería ser contradictorio. Pero muchas veces en las Shastras encontramos expresiones lingüísticas aparentemente contradictorias. Como por ejemplo, refiriéndonos a Krishna, en el Bhagavatam se dice que el innaciente nace o que el inactivo actúa. Entonces, sí, hay aparentes contradicciones en el lenguaje, Marcel, pero filosóficamente no son tan contradictorias, porque la realidad es que el alma individual no es que de ser falible se vuelve infalible en el sentido de que cambie su estructura interna. De por sí, el alma es perfecta, en el sentido de que es eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza. Pero el punto es que esa perfección o esa naturaleza eterna del ser se encuentra oculta cuando estamos bajo la influencia de la energía ilusoria. Entonces no es que por la práctica del Bhakti Yoga nosotros adquirimos una naturaleza diferente a la que ya poseemos, sino que a través de la práctica del Bhakti Yoga nos liberamos de esa falibilidad externa, de esa falibilidad ilusoria, producto de la identificación con designaciones, y despertamos a nuestra naturaleza real, eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, que es infalible. Entonces, nuestra falibilidad es temporal, nuestra falibilidad es ilusoria. Y esa ilusión puede ser removida mediante la práctica del Bhakti, y de ese modo revivimos nuestra naturaleza infalible, eterna, en conexión como seres individuales con el Ser Supremo. Saludos para Luz León. Luis Enrique Arias hace un comentario, espero poder leerlo. Sin embargo, lo infalible es diferente entre Krishna y sus expansiones como las Shivas. Krishna es siempre infalible y Maya es subordinada. Las Shivas pueden ser infalibles, siempre corren el riesgo de ser subordinadas por Maya, que siempre mantendrán su libre albedrío. Bueno, Luis Arias, excelente el comentario. Excelente el comentario. Lo que explica bien esta cuestión es la filosofía que Chaitanya Mahaprabhu le explicó a Rupa Goswami, en la cual se explica la doctrina de las Shaktis. Es decir, Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, es la fuente de todo, y aunque Krishna posee múltiples potencias, hay tres potencias de Krishna que son muy importantes. La potencia interna, la potencia externa y la potencia marginal. Entonces, la potencia interna de Krishna manifiesta el mundo espiritual. La potencia externa de Krishna manifiesta el mundo material.
Para hablar con más precisión, la potencia interna de Krishna manifiesta los múltiples mundos espirituales y la potencia externa de Krishna manifiesta los múltiples universos materiales. Y la energía marginal de Krishna es la manifestación de todas nosotras, de las almas individuales. Entonces, somos energía marginal porque tenemos la tendencia a caer, lo que en sánscrito se denomina kshara. Mientras que Krishna es la suprema personalidad de Dios y la fuente de los mundos materiales y espirituales, y Él siempre es trascendental, incluso cuando Krishna viene al mundo material, lo hace en su cuerpo original, su nacimiento y actividades son plenamente trascendentales y Krishna viene a este mundo a través de su potencia interna y nunca puede ser condicionado por la energía ilusoria. Mientras que nosotras, las almas individuales, al entrar en contacto con la energía material, por ser energía marginal de Krishna, tenemos la capacidad para caer en ilusión e identificarnos con todo tipo de designaciones. Entonces, ese punto es muy importante y por eso Chaitanya Mahaprabhu explicó que las almas individuales somos uno y diferente de Krishna a la vez. Somos uno con Krishna porque, al igual que Krishna en nuestro estado liberado, manifestamos eternidad, conocimiento y bienaventuranza, Sat Chit Ananda. Pero a diferencia de Krishna, Krishna nunca cae bajo el dominio de la energía ilusoria y nosotras, las almas condicionadas, sí podemos caer bajo la influencia de Maya. Así que gracias Luis Arias por tu comentario, es excelente. Bien, no observo otras preguntas, los demás son saludos, así que este encuentro concluye acá. Nuevamente mi agradecimiento para las autoridades de ISKCON Chosica por la invitación al encuentro de hoy. Nuevamente también mi agradecimiento a los oradores previos que dieron excelentes clases sobre el capítulo 41, sobre el capítulo 31 del Srimad Bhagavatam. Y mi agradecimiento también para todos los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están siempre presentes en estos encuentros. Hare Krishna, Aum Tat Sat.